Hola, soy Jesús para Peralta. En esta ocasión vamos a aplicar los teoremas de Thevenin y Norton sobre ese circuito para encontrar un circuito equivalente pues a esta parte, ¿no? Que están conectados estos nodos A y B. Para ello pues vamos a comenzar por encontrar cuál es el voltaje de Thevenin, que pues corresponde al voltaje que hay entre este nodo y este nodo, es decir, este. Aquí está el voltaje de Thevenin. Y bueno, para ello lo que vamos a hacer es pues vamos a encontrar pues obviamente cuál es el voltaje pues aquí, ¿no? Entre estos nodos. Bien, entonces para ello, primero notemos que aquí tenemos una fuente de voltaje de 24 volts, dos resistencias de 3, 6 ohms y una fuente de corriente dependiente de 4 tercios del voltaje VA, que es este nodo a este nodo es el voltaje VA, no es la diferencia potencial entre dichos nodos. Bien, entonces pues vamos a comenzar por nombrar algunos elementos que tenemos aquí en el circuito. Por ejemplo, vamos a hacer, pues no sé, R igual a 3 ohms, con lo cual esto pues es R, estos son 2R, y esta vamos a llamarla B, ¿no? Voltaje B. Entonces, lo que podemos ver es que, dado que estas partes del circuito, tanto estas que compone al nodo B y esta que compone al nodo A, pues están en corto abierto, ¿no? Están pues de circuito abierto, con lo cual aquí no va a pasar corriente ni aquí ni acá. De forma que esta corriente 4 tercios de BA pues va a pasar por todo el circuito. Entonces esa misma corriente va a pasar por aquí y también por acá. Entonces lo que conocemos ahora es la corriente que va a pasar por todas estas resistencias, y pues lo que podemos hacer es aplicar la ley de Ohm para poner los voltajes de todas de estas resistencias, ponerlos en términos de la corriente, que es 4 tercios de este voltaje, pues por cada resistencia, ¿no? Según corresponda. Entonces, para ello, pues, podemos conseguir cuál es el valor de este voltaje si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje sobre todo, pues, esta trayectoria. Y pues como va a ser la única variable que tengamos, ya que vamos a tener en términos de estas resistencias y este voltaje B, pues entonces vamos a conseguir cuál es dicho voltaje, ¿no? Eh, bueno, realmente vamos a aplicarlo aquí, porque pues acá incluye este voltaje BA, pero no lo podemos aplicar acá porque pues aquí nos estamos metiendo con una diferencia potencial con el voltaje de Thevenin, lo cual no conocemos. Entonces si aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje sobre toda esta trayectoria, pues vamos a tener dos variables, este voltaje BA y el voltaje de Thevenin. Entonces vamos a aplicar simplemente la ley de Kirchhoff de corriente sobre esta pequeña trayectoria cerrada, ¿no? Que va a componer como si estuviera esto cerrado. Bueno, entonces empezando por aquí, pues vamos a tener menos BA. Luego, pues yendo por acá, estamos yendo a favor de la corriente, entonces vamos a poner primero la resistencia, que va a ser R, por la corriente que pasa por aquí, que es 4 tercios de BA. Y luego vamos a restar B, ¿no? Pues estamos yendo del menor a mayor potencial, esto es igual a 0. Y con lo cual pues vemos que tenemos aquí, esta ya la conocemos, esta ya la conocemos, la única variable que tenemos es BA, y la cual pues podemos despejar. Entonces si acomodamos esto y sumamos a ambos lados este voltaje B, vamos a tener que 4 tercios de R menos 1 por BA es igual a B, de forma que si dividimos ambos lados por ese término, vamos a tener que BA, el voltaje, es igual al voltaje B entre 4 tercios menos 1, bueno, 4 tercios de R, no menos 1. Esto va a ser igual a, bueno, pues esto que va a pasar aquí, bueno, vamos a tener este voltaje B, que son 24 volts, sobre pues 4 tercios de R, que son 3. Pues las unidades las vamos a obviar, ya que pues para empezar esta fuente de corriente tendría que esos 4 tercios deberían tener volts a la pues no volts a la menos 1, pero pues si nos basamos en la ley de Ohm, que es pues voltaje es igual a corriente por resistencia, entonces lo que queremos es la corriente, porque eso es una fuente de corriente a fin de cuentas. Entonces estas unidades deberían ser volts sobre Ohm, ¿no? de 4 tercios, de forma que aquí vamos a tener, como tenemos volt sobre Ohm multiplicando por esta resistencia, tendríamos volt, ¿no? Tendríamos volt, pero pues aquí como esos 4 tercios tienen volt sobre ohm a multiplicar por BA, pues vamos a tener
Realmente pues es al revés, porque lo que necesitaremos eliminar sería pues las unidades de volts. Entonces pues esto tendría unidades de ohm entre ampere, me parece. Sí, pues porque a fin de cuentas estos volts pues son ampere por ohm, ¿no? Entonces si al multiplicar por este 4 tercios nos va a quedar los puros ohms, entonces tienes nos va a quedar los puros ampere, entonces tienes ese 4 tercios tiene unidades de ohm a la menos 1. Entonces esos 4 tercios al tener unidades de ohm a la menos 1 multiplicar por R es un número dimensional, de forma que todo esto es un número dimensional. Bueno, entonces vamos a calcular este voltaje B como lo tenemos aquí, tomando esto como pues sin unidades, ¿no? Pues es un número dimensional, como decíamos antes. Y bueno, tenemos V, que son 24, sobre 4 tercios de el valor de R, que son 3 ohms, menos 1, y esto nos da 8. Entonces tenemos 8 volts por este voltaje VA. Entonces, al conocer este voltaje y pues la corriente que pasa por aquí, ahora sí es totalmente conocida, pues conocemos VA, estos dos VA, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, igual de esta forma, y pues con ello podemos obtener finalmente cuál es el voltaje de Thevenin. Entonces, haciéndolo por acá, vamos a tener, si empezamos por aquí, pues estamos yendo de mayor a menor potencial respecto de del voltaje VA, ¿no? Entonces vamos a tener VA. Luego vamos a restar, pues básicamente el voltaje de Thevenin también es el mismo voltaje que hay entre este nodo y este nodo. Entonces, como estamos yendo de menor a mayor potencial, entonces vamos a tener que restar el voltaje de Thevenin. Y vamos a sumar más 2R por la corriente que pasa por ahí, que es 4 tercios VA. Esto por supuesto es igual a 0. Y lo que podemos hacer es pues primero que nada sumar a ambos lados el voltaje de Thevenin, y pues esto pues, simplemente vamos a calcularlo. Entonces vamos a tener el voltaje de Thevenin igual a pues aquí vamos a tener 8 tercios de R más 1 por VA. Y esto pues va a ser el voltaje de Thevenin, si no me estoy equivocando, pues este 2 por 4 pues son 8, obviamente son 8, sobre 3, 8 tercios. Multiplicamos por R, entonces todo eso son 8 tercios de R, aquí tenemos simplemente 1, entonces 1, si factorizamos el VA, si está correcto, si no me equivoco. Entonces vamos a calcularlo, vamos a tener 8 tercios de el voltaje VA, el cual va a ser, no, es de resistencia R, la cual va a ser 3 ohms. Y restamos, bueno, sumamos 1. Multiplicamos por el voltaje VA que habíamos encontrado antes de 8 volts, y eso nos da un valor de 72 volts. Entonces hemos encontrado el voltaje de Thevenin de 72 volts, con lo cual ahora vamos a redibujar este circuito conectando estos dos nodos en corto para con ello conseguir cuál es la corriente de Thevenin, y con ello pues la corriente de Norton, y con ello pues utilizando el teorema de Norton obtener cuál va a ser la resistencia de Thevenin. Entonces, como decíamos, vamos a redibujar el circuito. Aquí tenemos esta resistencia, aquí tenemos esta otra resistencia. Vamos a borrar esto, lo vamos a anotar por aquí. Seguimos por acá, aquí tenemos esta fuente de corriente. Esta parte la tenemos conectada en corto de esta forma. Igual forma, aquí tenemos estos dos nodos, aquí está de mayor a menor potencial, es el voltaje VA. Aquí tenemos una resistencia R, una resistencia de 2R, aquí tenemos 4 tercios de VA, aquí tenemos un voltaje B. Y por acá, aquí están conectados los nodos A y B en corto. Por aquí va a pasar una corriente IN, corriente de Norton. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar un análisis de nodos pues a ese circuito. Vamos a agarrar aquí, va a ser nodo A, este va a ser nodo B, este va a ser nodo C, y vamos a agarrar este como nodo de referencia. Aquí hay entonces 0 volts. Acá pues VA, ¿no? Vamos a llamarle, vamos a ponerle prima para no confundirse con este. Pues es igual a menos B, pues estamos yendo de menor a menor potencial, entonces menos B, esto es pues menos 24 volts.
Luego, el voltaje en C va a ser igual a, pues aquí como no hay ningún tipo de ¿cómo se llama? De elemento, entonces la diferencia potencial entre este nodo y este pues es 0, con lo cual este nodo es el mismo que este, por lo cual todo esto aquí hay 0 volts, entonces VC debe ser igual a 0 volts. Ahora bien, para el voltaje en el nodo B, que pues va a resultar igual al voltaje que estamos buscando, que es VA', entonces para aquí vamos a tener que, aquí va a entrar una corriente, bueno, vamos a decir que va a ir una corriente por aquí, esta va pues, a entrar por aquí, va a superponerse con aquí, va a venir por acá, y así mismo va a salir. Entonces, aplicado la ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo B, vamos a tener que, pues esta corriente va a ser la diferencia de potencial, o sea, BC menos VB, BC menos V en B, entre 2R, va a ser igual a la diferencia de potencial en B menos A, diferencia de potencial de B menos A, y pues esto obviamente pues va a estar dividido sobre R. Esto por supuesto se va porque son 0 volts, entonces si multiplicamos todo esto por 2R, este denominador se va a eliminar y aquí pues se va a eliminar simplemente la R, vamos a estar multiplicando por 2. Entonces vamos a tener el negativo de voltaje B es igual a 2 veces el voltaje en B menos el voltaje en A. Entonces, si pues obviamente vamos a distribuir esto es 2 voltaje B menos 2 voltaje A. Entonces, si sumamos este a ambos lados, si sumamos también este a ambos lados, vamos a tener que 3V sub B es igual a 2V sub A. Entonces, de forma que, pues, si dividimos por 3 a ambos lados, vamos a tener voltaje en B es igual a 2 tercios del voltaje VA. Entonces, como voltaje en A son 24, menos 24 volts, pues por supuesto que podemos obtener cuál es el voltaje en B. Entonces, esto nos va a dar 2 tercios del voltaje en A, que son menos 24, bueno, del potencial en A, que son pues menos 24 volts, y esto es pues menos 16 volts. Entonces, como decíamos antes, pues el potencial en B es lo mismo que el voltaje A. Entonces, pues por supuesto, este voltaje A' es igual a menos 16 volts. Entonces, con ello, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo, con el objetivo pues de obtener cuál va a ser la corriente de Thevenin, ¿no? Esta. De forma que, vamos a explicar por aquí, va a entrar una corriente de 4 tercios VA', ¿no? Porque pues es esta. Va a entrar esta corriente y esta va a ser igual a la corriente que pasa por aquí, que es la diferencia potencial en C menos en B, dividido por 2R más la corriente de Norton. Luego, pues esto es 0. Entonces aquí vamos a tener menos VB sobre 2R, con lo cual, si despejamos la corriente de Norton sumando a ambos lados de este término, vamos a tener que la corriente de Norton va a ser 4 tercios VA' más el potencial en B sobre 2R. Y eso pues va a ser igual a, vamos a tener 4 tercios el voltaje de A', lo cual es menos 16 volts, como hemos obtenido antes, más el voltaje B, que es lo mismo que A'. Entonces, menos 16 sobre 2 por R, pero como R son 3 ohms, entonces 2 por R pues son 6 ohms. Y esto nos da menos 24 amperes. Son amperes porque pues estos, ya recordemos que estos son ohms a la menos 1, que tenemos volts y ohms, entonces esto debe ser amper, con lo cual pues estos son menos 24 amper, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces pues ya habiendo obtenido cuál es el voltaje de Thevenin, la corriente de Norton, podemos obtener mediante el teorema de Norton cuál es la resistencia de Thevenin, la cual pues se consigue así: resistencia de Thevenin pues es igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton. Entonces vamos a tener 72 volts sobre menos 24 amperes, lo que va a ser igual a menos 3 ohms.
Entonces con eso pues hemos encontrado la resistencia de Thevenin, también tenemos pues la corriente de Norton y el voltaje de Thevenin. Con esto podemos encontrar un circuito equivalente a esta parte pues, de este circuito, pues que puede consistir de dos maneras: de una fuente de tensión que está conectada en serie a la resistencia de Thevenin, o a una fuente de corriente que está conectada en paralelo con la resistencia de Thevenin, y pues eso pues luego está conectado pues a estos dos nodos, ¿no? Bien, entonces con eso damos por concluida esta aplicación de los teoremas de Thevenin-Norton, pues para encontrar un circuito equivalente pues este que tenemos aquí, ¿no? Entonces pues con eso concluimos.